Entonces, el Papa con esta encíclica quiere abrirnos a un mundo nuevo, de alguna manera hacernos no solo más cristianos, sino más humanos. Estas imágenes las han visto ustedes seguramente. Soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz. Todos somos hermanos. Entonces, la primera, de alguna manera, gran consigna del Papa en esta encíclica es: todos somos hermanos. Todos somos hermanos, sin distinción. No solo los católicos somos hermanos entre nosotros. No solo los cristianos somos hermanos, todos somos hermanos. Este es el punto fundamental de la encíclica, el objetivo, ahí lo ven ustedes. La encíclica no pretende resumir la doctrina sobre el amor fraterno. Se refiere solo a la dimensión universal del amor, entendida como apertura a todos. Es decir, la encíclica lo que quiere es hacernos comprender que todos son nuestros hermanos. Como dice San Pablo, ya no hay distinción entre judíos y griegos o paganos, entre hombre y mujer, entre esclavos y libres. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces, esto es el objetivo de la encíclica, es convencernos y motivarnos a ser verdaderos hermanos con todos, con tus enemigos, con los que no piensan igual que tú, con los de otra religión, con los que tienen otras certezas. Es decir, somos hermanos, aunque piensen diferente. Yo no tengo que estar de acuerdo con todos, pero sí tengo que verlos a todos como hermanos, con la misma dignidad y con el mismo amor que Dios les tiene. Importante tener en cuenta este objetivo a lo largo de todo el recorrido que hoy comenzamos. Este es el objetivo. Abrirnos, el Papa quiere que nos abramos a toda la humanidad. Y yo creo que en Guatemala esto es muy importante, porque aquí también durante mucho tiempo tal vez ha habido clasismo, ha habido racismo, y esto el Papa dice, esto no es cristiano. Las actitudes que nos dividen no son cristianas. O las eternas peleas entre católicos y evangélicos. Esto es algo que es pan de cada día, ¿no? Lo vemos en todos lados y que defendamos nuestra fe no es malo, pero sí es malo que eso nos divida y que ponga una barrera entre nosotros, cuando en realidad tenemos cosas en común que nos deberían unir más de las que nos deberían separar. Este evangelio que aquí vamos a leer es muy hermoso. Aquí lo tomamos de San Lucas, pero también lo encontramos en San Mateo. Pero yo les digo a ustedes que me están escuchando, fíjense el reto que nos pone Jesús de principio. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los maltratan. Fíjense bien, solo así empieza el evangelio. Amen a sus enemigos. Yo creo que aquí ya Jesús nos complicó la vida, porque en el Evangelio de Mateo dice: quienes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los paganos? Todo mundo ama a quien lo ama, pero tú como cristiano estás invitado a un paso más. Y el paso más es amar a quienes no te aman. Amar a tus enemigos. Ese es el paso que hoy te pide Jesús, que en el Evangelio nos pide. Hagan el bien a los que los odian. No solo hagan bien el bien a los que les hacen bien. Aquí ya es un reto enorme. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los maltratan. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra, y no le niegues la túnica al que te quitó el manto. Da siempre todo al que te pida, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten. La regla de oro del Evangelio. Si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien a quienes les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de los que esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para que después les devuelvan lo suyo.
pero ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que les devuelvan. Entonces tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. No juzguen y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y Dios les dará. Él les dará una bolsa con provisiones generosas, apretadas, sacudida y repleta, porque la misma medida que usen para los demás, Dios la usará con ustedes. Muy bien. Aquí hago una pausa. Vamos a ir despacio. Viendo este evangelio, 2 o 3 intervenciones. ¿Los cristianos hoy vivimos este evangelio? ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Quién se anima? 2 o 3 intervenciones. Buenas noches, padre. Buenas noches. Pues estábamos platicando aquí con mi esposa y creo que el evangelio como tal no se está aplicando en la actualidad. Hoy por hoy, alguien, por ejemplo, agarramos el tema del préstamo. Prestan esperando recibir intereses y cobrar intereses sobre esos intereses. Hoy por hoy no hacemos el bien, incluso en nuestra sociedad, aquí en la colonia, por ejemplo, miramos a una persona afuera y no le ayudamos, no nos preocupamos por ellos, nos somos indiferentes ante la sociedad, ¿no? No digamos con el medio ambiente, los animalitos, etcétera, etcétera. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que se anime? Buenas noches, padre. Buenas noches. Pues la verdad, yo pienso también igual que el hermano, pues no se aplica en nada de lo que nos está recomendando Jesús, pues porque al menos nos cuesta, nos cuesta, lo que a mí me cuesta a veces aceptar que alguien que me insulte o me maltrate, pues como que no, ¿cómo se llama? No lo perdono, no lo disculpo, o sea que sí, ¿cómo se llama? Ahí sí que hay que meterse a lo que él nos está diciendo hoy, hacerle bastante énfasis a nuestra vida y ponerlo en práctica. Muy bien, la última, ¿quién se anima? Norita. Buenas noches, padre, buenas noches a todos. Sí, a mí donde me impacta es donde dice, ora por el que te trata mal, ¿verdad? Ora por el que te rechaza, ora por el que te insulta, porque es algo que, como igual le decían los hermanos, es bien difícil. Pero yo creo que a medida que nosotros tengamos una relación con Dios en oración, podemos, y si le pedimos esa humildad que necesitamos para poder llegar a esta práctica, yo creo que va a ser de mucho beneficio para nosotros, porque vamos a poder cumplir eso que hoy nos pide el Evangelio. Muy bien, Norita. En otras palabras, lo que el Papa nos está pidiendo en la encíclica y a lo largo de todos los títulos que vamos a ver no es algo nuevo, es decir, siempre lo ha pedido. El punto está en que nosotros los cristianos a veces nos limitamos a amar a los que nos aman, a los que profesan nuestra misma fe, a los que viven igual que nosotros. Es decir, tenemos, el Papa dirá más adelante, la mentalidad de socios. Los socios son los que actúan de esa manera y nosotros tenemos esa mentalidad. El Evangelio es claro: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. El Evangelio es muy claro en ver a todos como hermanos, sin importar si los conocemos o no, si son católicos o no, si nos caen bien o no. Todos son mis hermanos y a todos les debo yo el ver en ellos el rostro de Jesús. En síntesis, lo que vamos a ver, Fratelli Tutti, significa todos hermanos. Eso significa Fratelli Tutti, todos hermanos. Sobre la fraternidad y la amistad social. El amor como apertura a todos. Pero fíjense que es un reto enorme porque nosotros mismos hemos ido creando muros en torno nuestro. A los evangélicos los trato diferente. A los que políticamente piensan diferente a mí, los trato diferente.
A los que tienen mentalidad diferente o viven con otros valores los trato diferentes. Y así sucesivamente vamos creando muros que nos separan, en vez de ir creando una humanidad abierta y respetuosa. Vamos creando muros. No significa que tampoco nosotros renunciemos a nuestros valores, no. Significa que nosotros respetemos a los demás y los convenzamos, pero no les impongamos. Fratelli tutti, hermanos todos, así se expresaba Francisco de Asís. De ahí saca la expresión el Papa Francisco. San Francisco de Asís decía eso, todos hermanos, refiriéndose a una fraternidad abierta, dirigiéndose a todos los hermanos y hermanas para proponerles un estilo con sabor a evangelio. Esa palabrita subrayenla, un estilo de vida con sabor a evangelio. Podríamos preguntarnos nosotros más adelante si nuestra vida tiene sabor a evangelio o tiene sabor más bien a límites, a muros, a individualismo o a mentalidad de socios. Una fraternidad abierta, reconocer, valorar y amar a todas las personas más allá de la cercanía física y más allá del lugar del universo donde hayan nacido o vivan, más allá de la raza, de la lengua, de la religión. Hay un texto que siempre a mí me ha impresionado del Evangelio que dice precisamente Santiago, si llega un hermano con harapos y llega un hermano bien bañadito y perfumadito, ¿a quién tratas mejor? Cuando nosotros tratamos mejor al perfumadito, ¿no significará de alguna manera que no estamos viviendo con mentalidad cristiana? Es un reto, porque todos caemos en eso, no solo ustedes, yo también. Es de alguna manera un reto de apertura que el Papa nos está pidiendo en todo ámbito, en la iglesia, etc. Francisco de Asís es un modelo universal, tercer punto. Hermano de la naturaleza y hermano de todos los de su propia carne, los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos. Él fue más allá de las distancias causadas por el origen, nacionalidad o color e incluso religión, con un amor deseoso de abrazar a todos, también a los que no compartían su fe. Y él fue y habló con personas de distinta religión para pedir la paz, por ejemplo. San Francisco de Asís tuvo esta capacidad. En plena cruzada, emprendió el camino a Jerusalén, un camino muy difícil, para pedir la paz a un musulmán, que en aquel tiempo eran los enemigos acérrimos de los cristianos católicos. Pero el Papa no le importó, él trató al musulmán como hermano. Es decir, también a los enemigos los trató como hermanos y dialogó con ellos. Y hay frases bien interesantes. El musulmán dice, si todos fueran como tú, otro mundo sería, le dice el musulmán a San Francisco de Asís. La pandemia del COVID-19 se convierte en un llamado a la dimensión universal del amor que ha comenzado por destapar nuestras incapacidades para actuar conjuntamente y nos grita, o vamos unidos o no vamos a ninguna parte. Fíjense que ahorita se hizo viral un video de un médico un profesional en esto de los virus, de todo este tema, y decía que le pedía a los países ricos que no retuvieran las vacunas, porque decía que Canadá, Estados Unidos y Europa tienen muchas más vacunas de las que necesitan. Están acumulando vacunas por si las vacunas no tienen demasiado tiempo de vida, etcétera. Están acumulando vacunas cuando en otros países, incluido el nuestro, ni siquiera ha aparecido la vacuna de lejos. Aunque no es por culpa de los países ricos. Guatemala tiene sus propias incapacidades, pero no hay vacunas porque hay escasez, y hay escasez de vacunas porque los países ricos están de alguna manera almacenando. Y entonces hace un llamado, es lo que hace el Papa Francisco. No podemos nosotros almacenar cuando hay otros países que no tienen, porque no hay. Entonces algo no está funcionando. Y ahí es donde volvemos a decir, no somos hermanos como humanidad. Un anhelo, hacer reconocer un deseo mundial de hermandad, un sueño, hacerlo entre todos, soñemos con una sola humanidad,
cada una con su propia voz, pero todos hermanos. No se trata de uniformarnos, se trata de aceptarnos en la distinción de cada país, de cada cultura. No se trata de que todos pensemos igual, sino de que todos nos veamos como hermanos a pesar de que no pensemos igual. Ni siquiera en una parroquia pensamos igual todos. Ustedes se agarran del chongo entre grupos, imagínense ya a nivel mundial, no, es imposible pensar de la misma manera. Es imposible uniformar la mentalidad, aunque lo están intentando, pero no funciona. Tenemos que ser hermanos aceptando nuestras distinciones. Ya les expliqué por qué el título, ahora voy a las motivaciones directamente. Las motivaciones del Papa Francisco. Primera motivación. El propio San Francisco de Asís, confiesa el Papa, a él le debe la motivación de estas páginas y da las razones. Primero, San Francisco se sentía hermano del sol, hermano del mar y del viento, no solo de los seres humanos, pero se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Por todas partes San Francisco sembró paz y caminó al lado de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos, dice el Papa. San Francisco fue capaz de hacerse hermano de todos, de la creación entera, y de una manera especial de todos los seres humanos sin distinción. Esta fue una capacidad que tuvo San Francisco hace tantísimos años que hoy nos reclama que la tenemos que actualizar. Segunda, tomada de la visita de San Francisco que hizo al sultán Malik el-Kamil de Egipto, que es un líder religioso musulmán, los enemigos de la iglesia, los enemigos del cristianismo, pero San Francisco fue a visitar a su enemigo. Aquella visita nos muestra su corazón sin fronteras y sus actitudes profundas, las mismas que él pedía a sus discípulos. No promuevan disputas ni controversias. Esto podría ser un eslogan en las parroquias, ¿no? Podríamos ponerlo como eslogan en las parroquias. No promuevan disputas ni controversias, sino estar sometidos a toda humana criatura por Dios. Esto debería ser un eslogan del cristianismo, no promovamos disputas o controversias, más bien promovamos de alguna manera el servicio a los demás, sin renunciar a nuestra fe, sin renunciar a nuestras convicciones, jamás, pero proponiéndolas, no imponiéndolas. Esta es una de las claves. Tercera motivación, tercer punto que toma el Papa Francisco de San Francisco de Asís. Al Papa le gusta de San Francisco que no hacía guerra imponiendo doctrinas, este punto es bien importante, sino que comunicaba el amor de Dios. Fue así un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo se hace realmente padre quien acepta acercarse a las otras personas en el ritmo que ellas llevan, y no para adaptarlas a su ritmo propio, sino para ayudarles a ser más ellas mismas. Entonces, no se trata de imponer doctrinas. Nosotros tenemos nuestra doctrina, tenemos nuestra verdad. La amamos y amamos la Iglesia Católica y amamos nuestra fe, pero no la imponemos por la fuerza, sino que la proponemos con amor. Entonces el Papa dice, aprendamos de San Francisco a no imponer doctrinas, sino a proponer valores, a proponer una forma de vida humilde y sencilla, como Jesús. No sé si me explico en este punto. Vamos a terminar las motivaciones y ahí damos otras 3 participaciones. Segunda motivación, sus propias preocupaciones, entre las cuales como arzobispo de Buenos Aires y como papa, siempre han estado las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social, lo que le motiva ahora a recoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones, situándolas en un contexto más amplio. El Papa tiene preocupaciones y las va a enumerar en las 4 catequesis que vamos a ver, aunque las 4 catequesis no, de alguna manera, no cubren todas las preocupaciones del Papa, pero el Papa ve sombras en el mundo actual que tienen que ser iluminadas, sombras que nos están golpeando. Entonces, esta es otra motivación. Tercera motivación, del encuentro con
y el imán Ahmad al-Tayeb, con quien se encontró en Abu Dhabi, es también musulmán, define aquel encuentro como una reflexión dialogada y un compromiso de ambos. Para reconocer con sencillez y apertura, la presente encíclica recoge y desarrolla temas planteados en el documento que firmamos juntos, dice el Papa Francisco. Es decir, la tercera motivación es: vamos más allá de las fronteras. Vamos más allá de las fronteras, vamos al encuentro incluso de los que no son cristianos, de los que no profesan nuestra fe. Vamos al encuentro de todos. Los destinatarios es la humanidad completa, hombres y mujeres de buena voluntad, dice el Papa. Las reflexiones se abran al diálogo con todas las personas de buena voluntad. La propuesta no es solo para los cristianos, la propuesta es para todos los hombres de buena voluntad. Me voy a saltar algunas cosas porque si no nos va a llegar la Navidad y el tiempo vuela, miren. La aparición del coronavirus, pues yo creo que todos coincidimos en estas afirmaciones del Papa. Ha dejado al descubierto falsas seguridades. No somos ni tan fuertes como creíamos, ni tan unidos como pensábamos. En muchas ocasiones se ha visto el sálvese quien pueda. Ha quedado en evidencia la incapacidad de actuar conjuntamente. Nuestro gobierno ha dejado en evidencia realmente una incapacidad tremenda de actuar conjuntamente por el bien del pueblo, por el bien común. A pesar de estar súper conectados, hiperconectados, dice el Papa, a través de las nuevas tecnologías se están dando rupturas y divisiones que hacen más difícil resolver problemas que nos afectan a todos. Ustedes sabían seguramente que el Facebook aprende nuestras inclinaciones, aprende nuestras, de alguna manera es una plataforma inteligente que va evidenciando qué es lo que más te interesa, qué es lo que más buscas. Y entonces, entre las cosas que te va presentando día a día, están las cosas que más te gustan. Les doy un ejemplo y prueben ustedes y lo van a evidenciar. ¿Les gusta algún humorista? Búsquenlo en el Facebook 3 días o 4 días seguidos. Y después de 4 días, miren que el Facebook solito les va a empezar a presentar esas mismas alternativas. Y les va a empezar a presentar ese humorista, les va a presentar esa forma de pensar. El Facebook de alguna manera nos presenta no lo que no nos gusta, sino lo que nos gusta, lo que más buscamos. Y esto de alguna manera es una forma de que nosotros nos arraiguemos en nuestros gustos, pero nos separemos de los que piensan diferente. Entonces se nos está dividiendo. Así que estamos muy conectados, pero también ustedes ya saben todos los problemas que genera el Internet, ¿no? Conectados con los de fuera, pero desconectados de los de dentro. Conectados a los amigos, pero desconectados de los hermanos. Conectados con los familiares de Estados Unidos, pero desconectados de la esposa o del esposo. Es decir, crea también la tecnología rupturas y divisiones. Advertencia. Mirando al después de la pandemia, si alguien cree que se trata solo de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje sea que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. La dura experiencia nos debe servir para dar oportunidad definitiva a la dimensión universal del amor como apertura a todos. Muy bien. Yo ya me pasé de las motivaciones y les dije que iba a dar 3 intervenciones. Hasta aquí. ¿Qué les parece lo que el Papa está proponiendo? Fíjense que estamos apenas en la introducción. ¿Qué les parece? ¿Qué les mueve? ¿Qué los, de alguna manera los impresiona? 3 intervenciones rapidito. Padre, ¿Quién buenas se noches. anima? Vamos. Padre, buenas noches. Buenas noches. Yo Buenas creo noches. que lo que él nos está diciendo nos afecta porque nos está haciendo tomar conciencia de nuestro testimonio que nosotros damos como cristianos. Entonces, cuando nosotros no cumplimos
la palabra de Dios, así como Él nos está poniendo estos ejemplos aquí, es porque nosotros hacemos lo que nosotros queremos y no damos testimonio de vida de lo que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Solamente Muy bien. Eso es muy cierto, es de alguna manera el testimonio, lo que se pide al final, pero un testimonio no solo dentro de la iglesia, sino un testimonio visto hacia los de fuera. También he visto hacia los extraños, los que no son de los nuestros, que no están en nuestro círculo habitual. ¿Alguien más? Buenas noches. Pues durante todo el papado de Francisco, pues se nota una constante. Y esa constante es siempre el invitar al que no está dentro, no importando si seas católico o no, ¿verdad? Eso creo que es un pilar muy, muy marcado en el Papa Francisco, ¿verdad? De que siempre anda viendo el que está fuera de la red. Y esto aquí está más que claro, ¿verdad? Gracias. Muy bien, Cintia. Yo creo que esto es claro. El Papa nos pide el amor a los de fuera. Por supuesto también a los de dentro, ¿verdad? Pero el amor a los de fuera. El amor a los que son enemigos, extraños, distintos, por raza, color, lengua, religión, lo que sea. El amor hacia ellos, el respeto hacia esas personas. Entonces, aquí nos está pidiendo algo grande. Tercera intervención. Pero no todos juntos. ¿Quién se anima? Vamos. Se me enmudecieron. Muy bien. Padre, yo creo que también este tipo de actividades que estamos haciendo como facilitadores nos van a permitir también acercarnos un poco más con nuestras propias actitudes, porque cuando leemos este documento yo creo que estamos entrando a analizarnos y a cuestionarnos sobre lo que no estamos haciendo. Y, por ejemplo, nuestra sociedad guatemalteca tiene eso, ¿verdad? Busca su propio espacio, pero no ayuda a los demás. Parecemos a veces como cangrejos, está subiendo uno y todos quieren agarrar a ese para que no suba, ¿verdad? Entonces es complicado nuestra sociedad y este documento nos va a permitir explorar esa parte en cada uno de nosotros, el poder analizarnos, el poder cuestionarnos, y debemos llegar a pensar, como lo decía San Francisco de Asís, todos somos somos hermanos de la naturaleza, del ambiente, de todo lo que hay, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que aquí voy a insistir, cuando ustedes den estas catequesis, si les toca darlas a otros grupos, insistan en esto. El Papa Francisco nos está pidiendo en esta encíclica el amor hacia afuera de nuestros círculos de comodidad. El amor hacia afuera de nuestros círculos de comodidad. Hacia fuera de nuestros estratos, podremos decir nosotros, porque normalmente, pues más o menos, pero ahí vamos llevándonos bien con los que son católicos, con los que son de mi comunidad, los que son de mi parroquia, los que son mis amigos, familiares, pues ahí los tolero más o menos, los ayudo si pasan una necesidad, aunque a veces no estemos totalmente de acuerdo, pero el Papa dice, no, vamos más hacia afuera. Es el amor hacia afuera lo que debe cuestionarnos. Entonces yo quiero que ustedes pongan énfasis en eso. El amor hacia los que no nos caen bien, hacia los enemigos. Fíjense, anhelos y sueños. Fíjense en este anhelo. Desde el reconocimiento de la dignidad de cada persona humana, que entre todos podamos hacer renacer un deseo mundial de hermandad. Entre todos. Que podamos ver también a aquellos a los que les tenemos miedo con dignidad. Y qué reto más grande. Ustedes ven a un marero y se les eriza la piel, a mí también. Y nos da cierto miedo, ¿no? Nos da cierto temor.
pero también ese es mi hermano, también ese es hijo de Dios, aunque tenga dificultades, aunque la vida lo haya llevado a tomar opciones muy diferentes a las que nosotros hemos tomado, pero también es mi hermano. Convicción. Nadie puede pelear la vida en solitario, porque necesitamos una comunidad que nos sostenga. Necesitamos de los demás. No se engañen pensando que solitos pueden, que como familia solitos pueden. Es imposible. Necesitamos de los demás. Sueños conjuntos. Solo se recorre el camino, el riesgo, se recorre el riesgo de caer en espejismos, en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Un espejismo es una ilusión, ver y pensar que todo está bien. Como dice Isaías, todos decían, todo está bien, y dice Isaías, y nada está bien. Es decir, nuestras parroquias puede que tengan el riesgo de haberse cerrado en sí mismas y hacer difícil que otras personas entren porque tenemos una mentalidad muy arraigada de socios. Puede ser, o puede que no. Puede que seamos una parroquia abierta a los extraños, abierta a los diferentes, o puede que no. Cada uno evalúa esta cuestión. Exhortación. Soñemos con una única humanidad, cada uno con voz propia, pero todos hermanos. Empiecen ustedes pensando, y a eso les voy a dar 2 minutos, piensen a quiénes se les hace más difícil amar. ¿Quiénes son los extraños en la vida de ustedes? ¿Quiénes son las personas a las que ustedes dicen, aquí sí me la pusiste difícil, Jesús? En 2 minutos, y ahí escriban, hagan una su lista de las personas difíciles con las que les cuesta. Las personas que realmente más cuesta tolerar. Muy bien. 2 minutillos, contando. Muy bien. ¿Alguien que ya sea pila si quiera comentar algo? Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre, lo que usted decía aquí de que nadie puede pelear solo, fíjese, Padre, que muchas veces pues tenemos conflictos en la misma, entre hermanos, ¿verdad? De la parroquia o del grupo de oración, y muchas veces a mí me nace a veces retirarme de la iglesia, pero creo que eso es algo bien importante lo que usted dice, que nadie puede pelear solo, ¿verdad? Tenemos que estar en comunión. Y el error de muchos católicos es de que empiezan a tener revelaciones privadas. Y es cuando nacen las divisiones y salen las nuevas sectas. Y yo conozco mucha gente católica que ha sido muy buena, ¿verdad? Y de repente, pues, se aleja de la iglesia por algún problemita y termina haciendo su propia iglesia, ¿no? Muy bien. Sí, Padre, sí, yo creo que hay que seguir en la iglesia, y creo que el primero que tiene que cambiar es uno, ¿verdad? Y comprender a los demás, como usted dice, el amor entre hermanos, creo que es lo más importante, comprender al otro y ver en qué yo puedo cambiar, en qué puedo servir a los demás. Eso, Padre. Gracias. Yo creo que aquí es un punto fundamental, ¿verdad? Es decir, el primero que cambia soy yo. Y juntos cambiamos la iglesia, una iglesia más abierta, una iglesia más... Nunca va a ser perfecta, siempre van a haber pequeños problemas, dificultades, pero presentar alternativas de cambio en la medida en que todos vamos cambiando, en que todos vamos siendo más abiertos, más solidarios, y que el mundo lo vea, es decir, que los vecinos lo vean, que nos vean dispuestos, que nos vean cómo vamos botando las barreras. ¿Alguien más? Pero enfoquémonos en la pregunta, por favor. ¿A quiénes te cuesta amar? Padre, fíjese que, digamos, dentro del círculo que yo me meneo, pues, ¿verdad?
más que todo en el trabajo, pues me cuesta a veces congeniar con mi patrón, ¿va? Porque él tiene un carácter muy agresivo y hay veces que sí me dan ganas de hasta de renunciar, pero la necesidad me hace ¿cómo se llama? Que soporte un poco las cuestiones, ¿va? Aunque yo le pido mucho a Dios porque él vea el cambio que yo tengo para que él, ¿cómo se llama? Cambie también, ¿verdad? Hemos ido más o menos mejorando y con mis compañeros de trabajo, pues sí me cuesta aceptar a los que son muy altaneros. Todos estamos trabajando lo mismo, pero hay quien pues se quiere destacar más y que esto que el otro, y a mí eso sí me cuesta porque al menos yo trato la manera de compartir con todos lo que yo sé. Ahí sí que sin esperar nada a cambio, me gusta trabajar con los patojos que son los que vienen para arriba. Y esas personas son las que me molestan, ¿verdad? Igual que las determinaciones que toman las autoridades del país, porque al menos yo hoy con una de las, digamos, protestas que hubieron, la del día de hoy, pues la de los taxistas que no quieren aceptar lo que es ¿cómo se llama? El seguro. Pues a mí me molestó porque ellos provocan muchos accidentes, ponen en riesgo a las personas. Y yo de entradita me molesté, sin saber realmente si ellos tienen la capacidad de pagar un seguro de los que le están pidiendo, ¿va? O sea, yo me puse en defensa de mis derechos, pero se me olvidó ver ¿cómo se llama? La necesidad y el derecho que ellos tienen, ¿verdad? Solamente pues. Gracias, Félix. Muy bien, ahora en la última intervención quiero que tengamos un aspecto en presente. Cuando yo me refiero a quienes nos cuesta amar, me refiero a grupos, no a personas en concreto, porque si no vamos a especificar exageradamente. Entonces me refiero a grupos. Grupos que me cueste por alguna razón aceptar y que yo diga, ahí sí me la pusiste difícil, Señor. Última intervención. Padre, en este caso, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta mucho a veces el cuidar a enfermos. Me es difícil cuando, por ejemplo, toca ir a cambiarle pañales o, por ejemplo, tener que limpiarlo. Es algo que a mí me cuesta. Es difícil, pero a veces he tenido que hacerlo. Pero sí es algo que la verdad que es un sector o algo que a mí me ha marcado mucho. Y cuando usted dijo esa parte de qué grupo, rápidamente me recordé de mi cuñado que tuvimos aquí en casa y que él estuvo enfermito. Mi mamá, que me tocó lidiar con ella un tiempo porque ella cayó en coma diabético. Y la verdad que es duro el enfrentarse con un enfermito, ¿verdad? Imagínense la familia, cuando nos toca un extraño, hacer eso con un extraño, es doblemente difícil. Pero ahí está la vivencia del Evangelio. Ese es el reto que Jesús nos propone. Cuando yo me refiero a grupos, también me refiero, por ejemplo, ¿te cuesta congeniar con evangélicos? ¿Te cuesta congeniar con los indígenas tal vez? ¿Tenemos rasgos de racismo todavía en nuestro corazón? Es decir, todavía nos sentimos un poco superiores. O nos cuesta lidiar con los pobres, porque de alguna manera todavía tenemos metido en nuestro corazón el clasismo, es decir, creemos que somos de una clase superior y de alguna manera podemos nosotros mirar con recelo a las personas pobres, a las personas más humildes. Nos cuesta lidiar tal vez con los mareros o con los homosexuales, por ejemplo. No les digo que estemos de acuerdo con ellos, pero aceptarlos y tratarlos con dignidad lo hacemos. A esos grupos me refiero y podrían haber más, pero son grupos que comúnmente nos cuesta de alguna manera tolerar, respetar, tratar con dignidad. Les repito, no se trata de que estemos de acuerdo con ellos, sino que los tratemos con respeto y dignidad. ¿Nos cuesta? Ya no vamos a responder, solo pregúntenselo. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta primera parte